Me dejaban horas atado a la cama como si fuera un animal. El viejo ya no entiende nada, mañana vendemos sus tierras, celebraban con tequila mientras yo fingía estar dormido. En la notaría, me levanté de la silla de ruedas, miré al comprador y dije: «Cierra la puerta, abogado. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a esa situación tan dolorosa. Soy Ramón Hernández, tengo 72 años, y durante 45 años trabajé estas tierras de aguacate en Michoacán hasta convertir la Hacienda Santa María en una de las más prósperas de la región. Mi esposa Esperanza y yo criamos a nuestros hijos Carlos y Rocío entre estos árboles. Les enseñamos el valor del trabajo honesto y el respeto a la familia. Pero después de que Esperanza murió hace un año, algo cambió en mi hijo mayor Carlos. O tal vez siempre fue así y yo no quería verlo. Los primeros meses después del funeral, Carlos venía con su esposa Patricia casi todos los días. Al principio pensé que era por cariño, por preocupación de verme solo en esta casa grande donde cada rincón me recordaba a mi querida Esperanza. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Carlos ya no se sentaba conmigo en el portal para platicar como hacíamos antes, cuando me preguntaba por las técnicas de injerto o los mejores fertilizantes. Ahora sus conversaciones siempre giraban alrededor de papeles, documentos, el testamento. «Papá, ¿dónde guardas los títulos de propiedad?», me preguntaba Patricia mientras servía el café. Pero yo notaba cómo sus ojos recorrían la sala buscando algo. «Deberías hacer un testamento más claro para que no haya problemas después», insistía Carlos, y cuando yo le decía que ya tenía todo en orden, él cambiaba el tema rápidamente, pero veía esa mirada de impaciencia en sus ojos. Una tarde, mientras yo fingía dormir la siesta en mi hamaca del patio, escuché a Patricia hablar por teléfono. «No te preocupes, mamá, el viejo no puede durar mucho más. Cuando se muera, Carlos va a heredar todo y podremos mudarnos a Guadalajara como siempre quisimos». Esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas. Mi nuera hablaba de mi muerte como quien habla del clima, con esa frialdad que me heló la sangre. Rocío, mi hija menor que trabaja como enfermera en Morelia, venía menos frecuentemente porque tenía turnos en el hospital, pero cuando llegaba los fines de semana, sí se sentaba conmigo a platicar de verdad. Me preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, me traía mis medicinas para la presión y se aseguraba de que las tomara. Pero Carlos siempre encontraba excusas para que se fuera temprano. «Rocío, no molestes a papá con tantas preguntas, déjalo descansar». Una noche, mientras yo estaba en mi recámara, escuché voces en la sala. Carlos y Patricia estaban revisando mis papeles. Desde la rendija de la puerta los vi sacando documentos del escritorio de nogal que había sido de mi padre. «Mira, aquí dice que las 30 hectáreas de aguacates valen al menos 30 millones de pesos», decía Patricia pasando las páginas. «Y eso sin contar la casa y los equipos. Si vendemos todo después del funeral, podemos comprar esa casa en Guadalajara y nos sobra para el negocio de importaciones». Carlos asentía mientras bebía tequila de mi botella buena, la que yo guardaba para ocasiones especiales. «El problema es que papá puede vivir otros 10 años. Está fuerte todavía. Y si empieza a sospechar algo, puede cambiar el testamento y dejarle todo a Rocío». Patricia se acercó a él y le susurró: «Pues tendremos que encontrar la manera de acelerar las cosas, ¿no crees?». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, pensando en las palabras de mis difuntos padres: «Hijo, la familia es lo más sagrado que hay. Pero ten cuidado.
porque a veces los que más cerca están son los que más daño pueden hacer. En ese momento entendí que mi sospecha no era paranoia de viejo, sino el instinto que desarrollas después de tantos años de vida. Al día siguiente fui al pueblo, a la cantina El Agave, donde siempre me encuentro con mis amigos de toda la vida. Ahí estaba Miguel Ramírez, mi compadre desde que éramos chavos, que ahora es doctor jubilado, pero todavía ayuda en la clínica cuando lo necesitan. Miguel me conoce desde que éramos niños. Sabe leer en mi cara cuando algo me preocupa. ¿Qué traes, compadre? Te veo muy pensativo, me dijo mientras pedía 2 tequilas. Le conté todo lo que había visto y escuchado, sin omitir ningún detalle. Miguel me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, Ramón, cuántas veces he visto esto en mis años de médico. Los hijos que esperan a que los padres mueran para heredar, que los tratan como estorbos en lugar de cuidarlos». Me contó la historia de don Aurelio, un ganadero rico de aquí del pueblo, cuyos hijos lo metieron en un asilo diciendo que tenía demencia senil, solo para apoderarse de sus tierras. Cuando me di cuenta de lo que pasaba, ya era muy tarde. Don Aurelio murió de tristeza en ese lugar horrible, abandonado por su propia sangre, me dijo Miguel, y vi lágrimas en sus ojos. ¿Y qué puedo hacer, compadre? ¿Cómo puedo saber realmente qué pretenden?, le pregunté, sintiendo un peso enorme en el pecho. Miguel se quedó pensativo un momento, dando vueltas al vaso de tequila entre sus manos callosas. «Mira, Ramón, tengo una idea que puede sonar loca, pero podría funcionar. ¿Qué tal si les das la oportunidad de mostrar quiénes son realmente?». Me explicó su plan. Él podría hacerme un diagnóstico falso de Alzheimer con todos los papeles médicos necesarios para que pareciera real. Tú empiezas a actuar como si estuvieras perdiendo la memoria, poco a poco, y vemos cómo reaccionan tus hijos. Si Carlos realmente te ama, va a cuidarte y protegerte. Pero si lo que busca es tu dinero, se va a aprovechar de tu supuesta enfermedad. La idea me causó escalofríos. Fingir que estaba perdiendo la razón, actuar como un viejo senil, era algo que jamás había imaginado hacer. Pero también pensé en Esperanza, en cómo ella siempre me decía que protegiera nuestro patrimonio para las generaciones futuras, no para que se lo robaran los oportunistas. «Es arriesgado, Miguel. ¿Y si descubren el engaño?», le pregunté. Mi compadre me puso la mano en el hombro. «Ramón, conoces la frase, más vale un buen susto que una mala sorpresa. Si Carlos tiene malas intenciones, es mejor descubrirlo ahora que puedes hacer algo, y no cuando ya sea tarde». Esa tarde regresé a casa con la cabeza llena de pensamientos. Caminé por mi plantación, mirando los árboles de aguacate que había sembrado con mis propias manos, recordando las mañanas cuando Carlos era niño y me ayudaba a recoger la fruta. ¿Realmente había criado a un hijo capaz de desearme la muerte por dinero? ¿O había malinterpretado las cosas por la soledad y la tristeza de haber perdido a Esperanza? Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina grande, donde tantas veces había estado con mi familia completa, tomé la decisión. Si Carlos me amaba de verdad, el diagnóstico falso sería solo una prueba temporal, y después podríamos reírnos juntos de mi actuación. Pero si mis sospechas eran ciertas, necesitaba saberlo antes de que fuera demasiado tarde para proteger el trabajo de toda mi vida. Llamé a Miguel por teléfono. «Compadre, hazme esos papeles. Vamos a ver de qué está hecho realmente mi hijo». Al colgar, sentí una mezcla de miedo y determinación.
No sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho peor de lo que había imaginado, algo que me haría cuestionar si realmente conocía a la persona que había criado con tanto amor y sacrificio. Una semana después de mi conversación con Miguel, empecé mi actuación. Al principio era difícil fingir que no recordaba cosas que sabía perfectamente, pero poco a poco me fui acostumbrando al papel. Comencé con pequeños olvidos, cosas que podrían parecer normales en un hombre de mi edad. La primera vez fue durante el desayuno. Patricia me había servido huevos rancheros como siempre, pero yo me quedé mirando el plato con cara de confusión. ¿Y esto qué es? No recuerdo haber pedido esto. Ella me miró extraño. Don Ramón, son sus huevos de siempre, los que desayuna todos los días. Yo negué con la cabeza. No, yo siempre desayuno avena. Esperanza me hace avena todas las mañanas. Vi cómo Patricia intercambió una mirada con Carlos, una de esas miradas que se entienden sin palabras. Papá, mamá ya no está con nosotros, ¿recuerdas? Me dijo Carlos con una paciencia fingida que no había mostrado en meses. Yo actué como si acabara de recordar algo doloroso. Ah, sí, ya sé. Se me olvida a veces. Los siguientes días fui aumentando los olvidos. Salía de mi recámara en pijama y preguntaba dónde estaba Esperanza, como si esperara verla preparando café en la cocina. Llamaba a Carlos por el nombre de su abuelo. Una tarde, cuando llegó el señor Medina, nuestro vecino de toda la vida, yo lo miré como si fuera un extraño. ¿Y usted quién es? ¿Qué hace en mi casa? Carlos estaba presente cuando pasó eso, y vi cómo sus ojos se iluminaron con algo que no me gustó nada. No era preocupación lo que vi ahí, sino interés. Cuando se fue el señor Medina, que se quedó muy preocupado por mi comportamiento, Carlos se acercó a mí. Papá, creo que deberías ver a un doctor. Estos olvidos me tienen preocupado. No me pasa nada, le dije, actuando como esos viejitos tercos que no quieren admitir sus problemas. Estoy perfectamente bien. Solo tengo la cabeza ocupada con los aguacates. Pero por dentro ya estaba planeando el siguiente paso con Miguel. Mi compadre llegó 3 días después, vestido con su bata blanca y cargando su maletín médico. Había preparado todos los papeles necesarios: análisis de sangre falsos, estudios del cerebro inventados, todo con los sellos correctos para que pareciera auténtico. Carlos y Patricia lo recibieron con esa hospitalidad exagerada que se usa cuando se quiere quedar bien con alguien importante. Doctor Ramírez, qué bueno que pudo venir. Estamos muy preocupados por papá, dijo Carlos mientras le ofrecía café. Miguel asintió con cara seria. Sí, por teléfono me contaste algunas cosas que me parecen preocupantes. Déjame revisarlo bien. La consulta duró casi 1 hora. Miguel me hizo preguntas que yo contestaba mal a propósito. Fingí no recordar mi fecha de nacimiento. Dije que estábamos en 1995. No reconocí una foto de mis nietos que Patricia me mostró. Mi compadre anotaba todo en su libreta, poniendo cara de preocupación cada vez más seria. Cuando terminó, pidió hablar a solas con Carlos y Patricia en la sala. Yo me quedé en el portal, pero desde ahí podía escuchar perfectamente lo que decían. Miguel les explicó con voz grave: me temo que don Ramón está mostrando signos claros de demencia senil, posiblemente Alzheimer en etapa temprana. Los análisis confirman un deterioro cognitivo significativo. Patricia ahogó un grito de sorpresa muy bien actuado. ¡Ay, doctor! ¿Está seguro? ¿No puede ser solo cansancio o depresión por la muerte de su esposa? Miguel negó con la cabeza. Desafortunadamente no. Este tipo de pérdida de memoria progresiva, la desorientación temporal,
la falta de reconocimiento de personas cercanas son síntomas inequívocos, y me temo que va a empeorar. Carlos preguntó entonces las palabras que yo estaba esperando. Doctor, ¿qué tan rápido puede avanzar la enfermedad? ¿Cuánto tiempo le queda de estar consciente? La manera en que hizo esa pregunta me reveló todo lo que necesitaba saber. No preguntó cómo cuidarme mejor, qué medicinas podían ayudarme o cómo hacer mi vida más cómoda. Preguntó cuánto tiempo le quedaba para aprovecharse de mí. Miguel siguió con su actuación. Es difícil precisarlo, pero por lo general, en casos como este, el deterioro es bastante rápido. En 6 meses podría no reconocerlos. En un año podría necesitar cuidado las 24 horas. Y desafortunadamente, en esta etapa ya no puede tomar decisiones legales importantes. ¿Qué quiere decir con eso, doctor?, preguntó Patricia con una voz que trataba de sonar inocente. Bueno, señora, una persona con demencia no puede firmar contratos, hacer testamentos, tomar decisiones sobre propiedades. La ley es muy clara al respecto, explicó Miguel, y yo casi pude sentir la emoción de Carlos desde donde estaba sentado. Cuando Miguel se fue, Carlos y Patricia se quedaron platicando en voz baja en la sala mientras yo fingía dormitar en mi silla. Pero tengo muy buen oído y escuché cada palabra. ¿Te das cuenta de lo que significa esto, Patricia? Papá ya no puede cambiar el testamento. Ya no puede tomar decisiones sobre la propiedad. Ella le respondió, sí, pero ahora tendremos que cuidarlo, y eso va a ser un problema para nuestros planes. Carlos se levantó y empezó a caminar por la sala como hace siempre cuando está pensando. No necesariamente. Si él ya no puede decidir nada, nosotros podemos tomar las decisiones por él. Como su hijo mayor, puedo conseguir una orden legal para administrar sus bienes. Y si necesita cuidados especiales, bueno, hay lugares para eso. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo ya estaba planeando encerrarme en un asilo para quedarse con mi propiedad. Pero me controlé, mantuve los ojos cerrados y seguí fingiendo que dormía. Al día siguiente, Carlos empezó a mostrar su verdadera cara. Llegó temprano en la mañana con una carpeta llena de papeles. Papá, necesito que firmes estos documentos. Son solo formalidades para que yo pueda ayudarte con las cuentas del banco y los pagos de la plantación. Yo los miré con cara confundida. ¿Qué papeles son estos? No entiendo qué dicen. No te preocupes, papá, yo me encargo de todo. Solo pon tu nombre aquí, insistió, señalando las líneas donde debía firmar. Pero yo había leído suficientes contratos en mi vida para reconocer lo que eran. Documentos que le daban poder legal sobre todas mis cuentas bancarias y propiedades. No sé, esto me da miedo. ¿Dónde está Esperanza? Ella siempre me ayuda con estos papeles, dije, actuando mi confusión. Carlos suspiró con impaciencia. Papá, mamá ya no está. Ya te lo expliqué ayer, ¿no te acuerdas? Fingí sorpresa y dolor. ¿Cómo que no está? ¿A dónde se fue? Esa misma tarde llegó Rocío desde Morelia. Mi hija menor entró a la casa como un rayo de sol, cargando una bolsa con medicinas y dulces caseros que había hecho para mí. Cuando me vio sentado en el portal con cara perdida, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ay, papá, Carlos me contó lo que dijo el doctor. ¿Cómo te sientes?» Me acerqué a ella y la abracé, sintiendo su amor genuino en cada gesto. «Hija, a veces me siento confundido. No sé qué me pasa, se me olvidan las cosas». Rocío me acarició la cabeza como hacía cuando era niña. «No te preocupes, papá, yo voy a cuidarte. Voy a pedir vacaciones en el hospital para quedarme aquí contigo unas semanas». Pero Carlos apareció inmediatamente.
No, Rocío, no es necesario. Patricia y yo nos estamos encargando de todo. Tú tienes tu trabajo, tu vida en Morelia. No puedes estar viniendo aquí cada rato. Rocío lo miró confundida. Carlos es nuestro padre. Si está enfermo, es nuestra responsabilidad cuidarlo entre los dos. Yo soy el hijo mayor y vivo más cerca, respondió Carlos con un tono autoritario que no había usado antes con su hermana. Además, papá necesita rutina, consistencia. Si vienes y te vas, solo lo vas a confundir más. Es mejor que Patricia y yo nos encarguemos de todo. Vi cómo Rocío trataba de protestar, pero Carlos siguió insistiendo. Además, hermana, yo soy hombre. Soy más fuerte para manejar a papá cuando se ponga difícil. Tú sabes cómo se ponen los viejitos con demencia. A veces se vuelven agresivos. Rocío se quedó callada, pero vi en sus ojos que no estaba convencida. Esa noche, después de que Rocío se fue prometiendo volver el próximo fin de semana, escuché a Carlos hablando por teléfono con alguien. Sí, necesito información sobre asilos geriátricos. No de los baratos. Necesito uno bueno, pero que esté lejos de aquí. ¿En Guadalajara hay alguno? Perfecto, mándame la información. Ahí entendí completamente el plan de mi hijo. No solo quería mi dinero, sino que quería deshacerse de mí completamente. Mandarme lejos donde Rocío no pudiera visitarme fácilmente, donde yo quedaría aislado y abandonado. El dolor que sentí en ese momento fue peor que cuando murió Esperanza, porque al menos ella se fue por enfermedad, no por traición. Al día siguiente empecé a actuar más confundido, más perdido. Salí en pijama al patio y grité, ¿dónde están mis vacas? ¿Quién se robó mis vacas? Carlos salió corriendo. Papá, no tienes vacas, tienes aguacates. Ven, regresa a la casa. Yo me resistí. No, mis vacas, tengo que encontrar mis vacas. Patricia salió también y entre los dos me llevaron adentro. Los escuché murmurar. Está empeorando muy rápido. Sí, tal vez tengamos que acelerar los planes. Y así empezó la pesadilla real de mi vida, fingiendo estar loco para descubrir la verdad sobre mis hijos, sin saber que lo peor aún estaba por venir. La primera vez que Carlos me amarró fue un martes por la mañana. Yo había fingido una de mis crisis, salí descalzo al patio gritando que unos ladrones habían entrado a robar mis herramientas. Los vecinos se asomaron preocupados, y cuando Carlos llegó de su casa, que está a unos kilómetros de aquí, estaba furioso por la vergüenza. «Papá, no puedes seguir haciendo estas escenas», me dijo mientras me arrastraba hacia adentro. «Los vecinos van a pensar que no sabemos cuidarte». Patricia estaba en la cocina preparando café, y cuando Carlos le contó lo que había pasado, ella negó con la cabeza. «Esto no puede seguir así, Carlos. ¿Qué tal si se sale en la madrugada y se pierde en el monte?» «Tienes razón», respondió mi hijo, y vi cómo se le iluminaron los ojos con una idea. «Voy al pueblo a comprar unas cosas». Cuando regresó 1 hora después, traía una bolsa de la ferretería de don Joaquín. Adentro había cuerdas gruesas, de esas que se usan para amarrar ganado. «¿Para qué son esas cuerdas, mijo?», le pregunté, fingiendo ingenuidad. Carlos me sonrió con una sonrisa que me heló la sangre. «Son para tu seguridad, papá. Para que no te vayas a lastimar cuando tengas esos episodios». Patricia asintió. «Sí, don Ramón, es solo para protegerlo. El doctor Miguel nos dijo que es normal en pacientes con su condición». Esa noche, después de cenar, Carlos me llevó a mi recámara. «Ven, papá, es hora de dormir». Cuando me acosté en mi cama, la misma donde había dormido con Esperanza durante 30 años, Carlos sacó las cuerdas. «Esto va a ser solo por las noches, papá, para que no te levantes
y andes caminando en la oscuridad. Me amarró las muñecas a los barandales de la cama con nudos marineros que le había enseñado yo mismo cuando era niño, cuando íbamos de pesca al lago de Pátzcuaro. La ironía me dolió más que las cuerdas que se me enterraban en la piel. «No está muy apretado, ¿verdad, papá?», me preguntó, pero yo vi en sus ojos que no le importaba mi respuesta. «Mijo, esto me lastima», le dije con voz temblorosa, no toda actuada. «Me duelen las manos». Carlos ajustó un poco las cuerdas, pero no me soltó. «Es solo por tu bien, papá. En la mañana te suelto». Patricia apareció en la puerta con un vaso de agua. «Don Ramón, tómese esta pastilla, lo va a ayudar a dormir mejor». Era una pastilla azul que no reconocí. Definitivamente no era de mis medicinas habituales. La puse en mi boca, pero la escondí bajo la lengua. Fingí tragarla con el agua. «Muy bien, papá, ahora descansa», me dijeron, y apagaron la luz, dejándome en la oscuridad más completa de mi vida. Esa noche no dormí nada. Las cuerdas me cortaban la circulación, tenía calambres en los brazos, y cada vez que me movía, los nudos se apretaban más. Pero lo que más me dolía era el corazón, entender que mi propio hijo era capaz de amarrarme como a un animal. Escupí la pastilla y la escondí debajo del colchón. Más tarde descubriría que era un sedante fuerte, de esos que usan en los hospitales psiquiátricos. A la mañana siguiente, Carlos llegó tarde. Fueron casi 12 horas amarrado, y cuando finalmente me desató, apenas podía mover los brazos. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneció?», me preguntó como si nada hubiera pasado. «Me duelen mucho las manos, mijo», le dije mostrándole las marcas rojas que me habían dejado las cuerdas. «Ay, papá, es normal. Se va a acostumbrar». Patricia entró con el desayuno en una charola. «Mire, don Ramón, le traje sus huevos favoritos». Pero yo noté que en lugar de tenedor me había puesto una cuchara de plástico, de esas que usan para los niños pequeños. Cuando traté de protestar, Carlos me interrumpió. «Es más seguro así, papá. Ya no puedes manejar cuchillos ni tenedores, te puedes lastimar». Los días siguientes fueron igual. Cada noche me amarraban por mi seguridad, y cada mañana las horas de estar suelto se hacían más cortas. Carlos empezó a dejarme amarrado también durante las tardes. «Es que tengo que salir a atender unos asuntos del rancho, papá, y no puedo llevarte conmigo en tu condición». Una tarde, mientras yo estaba amarrado en mi cama, fingiendo dormir por los sedantes que no me tomaba, escuché voces en la sala. Carlos estaba hablando con alguien que no conocía. «Señor Guzmán», como le dije por teléfono, «mi padre ya no está en condiciones de manejar la propiedad. Necesito vender todo lo más pronto posible». La voz del extraño era ronca, de hombre mayor. «Don Carlos, son 30 hectáreas de aguacates en producción, más la casa, los equipos, los vehículos. Según mis cálculos, estamos hablando de unos 30 millones de pesos». Escuché como Carlos silbó. «Es mucho más de lo que esperaba. Los aguacates están muy cotizados ahorita, especialmente para exportación a Estados Unidos», siguió explicando el tal Guzmán. «Tengo un comprador en Guadalajara que está muy interesado. Podríamos cerrar el trato en un mes». Patricia sirvió más café. «¿Y qué necesitamos para hacer la venta?». «Pues normalmente necesitaríamos la firma del propietario, pero entiendo que don Ramón ya no está en condiciones. ¿Tienen ustedes poder legal?». Carlos mintió sin pestañear. «Estamos tramitando todos los papeles. En 2 semanas tendremos todo listo». Después se quedaron platicando de detalles, de cómo dividir el dinero, de cuándo firmar los contratos. Yo escuchaba todo desde mi cama,
amarrado como un perro, entendiendo que mi hijo ya había decidido vender el trabajo de toda mi vida. Esa noche, cuando Carlos vino a amarrarme para dormir, traté de hablar con él. «Mijo, ¿es cierto que vas a vender la casa?» Él se puso tenso. «¿De qué hablas, papá? Nadie va a vender nada». «Es que escuché voces, hablaban de dinero, de aguacates», insistí, fingiendo la confusión de un enfermo. «Papá, fueron tus alucinaciones otra vez», me dijo Carlos mientras ajustaba las cuerdas más fuerte que de costumbre. «El doctor Miguel dice que es normal que los enfermos como tú imaginen conversaciones que no existen». Patricia asintió desde la puerta. «Sí, don Ramón, su mente le está jugando trucos». Pero yo sabía perfectamente lo que había escuchado. Y los días siguientes confirmaron mis peores temores. Carlos traía diferentes personas a la casa, ingenieros que medían los terrenos, valuadores que revisaban los equipos, abogados que revisaban los títulos de propiedad. Todos llegaban cuando yo estaba amarrado en mi cuarto, pero sus voces se escuchaban claramente por toda la casa. Un mediodía, mientras fingía estar sedado, escuché a Patricia hablando por teléfono con alguien. «Mamá, no te preocupes, en un mes tendremos todo el dinero». «Sí, 30 millones de pesos. No, el viejo no se va a dar cuenta de nada. Está muy mal de la cabeza. Carlos ya encontró un asilo en Guadalajara donde lo vamos a meter». Esa palabra, asilo, me pegó como un puñetazo. Ahora entendía el plan completo. Vender mi propiedad, quedarse con el dinero y encerrarme en un lugar donde nunca más pudiera molestarlos. Todo mientras fingían ser los hijos amorosos que cuidaban a su padre enfermo. Las cosas empeoraron cuando Carlos empezó a traer a sus amigos a la casa para celebrar por anticipado. Una noche llegaron 3 de sus compadres con botellas de tequila y cerveza. Yo los escuchaba desde mi cuarto, amarrado y fingiendo estar dormido, mientras ellos se emborrachaban en mi sala. «Salud por Carlos, el nuevo millonario», gritó uno de ellos. «Salud por librarse del viejo loco», respondió otro. Se reían a carcajadas, contaban chistes sobre viejitos seniles, imitaban mi voz cuando fingía estar confundido. «Carlos, tienes que enseñarnos cómo amansas a tu papá con las cuerdas», decía uno. Y todos se morían de risa. «Es fácil», respondió mi hijo, la voz pastosa por el alcohol. «El viejo ya ni se da cuenta. Lo amarramos en la mañana y se queda quietecito todo el día, como perrito». Patricia se reía tanto que casi se ahogaba. «Deberían verlo cuando le damos las pastillas. Hace unas caras como de niño chiquito». Esos comentarios me destrozaron el alma. No era solo que me robaran mi patrimonio, sino que se burlaran de mi sufrimiento, que encontraran divertido verme amarrado y humillado. En ese momento entendí que el hijo que había criado con tanto amor ya no existía, si es que alguna vez había existido. Al día siguiente, Carlos me dejó amarrado desde muy temprano. «Papá, tengo que salir todo el día. Patricia va a estar aquí para cuidarte». Pero Patricia se fue como a las 11 de la mañana y no regresó hasta la noche. Me quedé solo en la casa, amarrado en mi cama, sin agua, sin comida, sin poder ir al baño. Fueron las horas más largas de mi vida. La sed me quemaba la garganta, tenía calambres terribles en las piernas, y la humillación de no poder hacer mis necesidades básicas era peor que cualquier dolor físico. Cuando finalmente regresaron, fingí estar inconsciente para que no se dieran cuenta de lo mucho que había sufrido. «¿Cómo está mi papá?», preguntó Carlos, pero no esperó respuesta. Se fueron directo a la cocina a preparar la cena, platicando animadamente sobre los trámites de la venta. Yo escuché todo.
Ya tenían fecha para firmar los contratos. Ya habían escogido el asilo en Guadalajara. Ya habían planeado cómo repartirse el dinero. El fin de semana siguiente llegó Rocío, como había prometido. Cuando me vio amarrado en la cama, palideció completamente. «Carlos, ¿por qué tienes a papá amarrado como animal?» Mi hijo apareció con cara de circunstancias. «Rocío, papá empeoró mucho esta semana. Ha tenido episodios violentos, se lastima a sí mismo. Es por su seguridad». «Esto no está bien», gritó mi hija y corrió a desatarme. «Papá, ¿te duele algo? ¿Te han lastimado?» Yo actué mi confusión. «Rocío, eres tú, mija. No te había reconocido». Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. «Sí, papá, soy yo. Perdóname por no haber venido antes». Carlos se puso furioso. «Rocío, no lo desates. Va a tener otro episodio». Pero mi hija no le hizo caso. «Mi padre no es un animal para estar amarrado. Si está enfermo, hay otras maneras de cuidarlo». Le revisó las muñecas, vio las marcas de las cuerdas y se puso más furiosa. «Esto es maltrato, Carlos». «No seas exagerada», intervino Patricia. «Don Ramón está muy mal. Ayer trató de salirse desnudo a la calle». Era mentira, por supuesto, pero Rocío no tenía forma de saberlo. Mi hija se quedó callada un momento, luego dijo: «Pues entonces me quedo aquí a cuidarlo. Voy a pedir incapacidad en el hospital». «No», gritó Carlos más fuerte de lo que debía. «Ya te dije que no es necesario. Nosotros nos encargamos de todo». Rocío lo miró sospechosa. «¿Por qué no quieres que me quede? ¿Qué te cuesta?» Carlos se puso nervioso. Es que papá se confunde con tanta gente diferente. Necesita rutina, consistencia». Pero Rocío no se dejó convencer. «Yo soy su hija, Carlos, no gente diferente. Y como enfermera, sé cuidar pacientes mejor que ustedes». Patricia trató de apoyar a su marido. «Rocío, piénsalo bien. Si dejas tu trabajo para cuidar a tu papá, vas a perder tu carrera, tus ingresos. Y don Ramón puede durar años así». «Me importa más mi padre que mi carrera», respondió Rocío con firmeza. «Y si va a durar años, es más razón para que esté bien cuidado, no amarrado como prisionero». Carlos empezó a caminar en círculos, como hace cuando está muy nervioso. «Mira, hermana, seamos realistas. Papá necesita cuidado especializado, profesional. Ya estuvimos viendo unos lugares muy buenos en Guadalajara». «¿Asilos?», preguntó Rocío incrédula. «¿Quieres meter a nuestro padre a un asilo?». Carlos se defendió. «Son clínicas especializadas, no asilos. Lugares donde saben cómo tratar a pacientes con demencia». Rocío se puso de pie. «Ni lo sueñes, Carlos. Mientras yo viva, mi padre no va a ningún asilo». La discusión siguió por horas. Carlos y Patricia trataron de convencer a Rocío de que era lo mejor para mí, que ellos no tenían tiempo ni conocimientos para cuidarme bien, que yo iba a estar mejor atendido en una institución. Pero mi hija no cedía. «Papá se queda en su casa, punto». Finalmente Carlos perdió la paciencia. «Está bien, Rocío, pero si te vas a meter de heroína, que quede claro una cosa. Papá ya cambió el testamento. Todo queda para mí como hijo mayor. Si tú quieres hacerte cargo de él, adelante, pero no esperes nada a cambio». Era mentira, por supuesto. Mi testamento seguía igual, dividiendo todo entre mis dos hijos. Pero yo vi cómo esas palabras golpearon a Rocío. «¿Papá cambió el testamento?». «Sí», mintió Carlos. «Hace 2 meses, antes de que empeorara mucho. El notario puede confirmártelo». Rocío me miró con dolor. «¿Es cierto eso, papá? ¿Cambiaste el testamento?». Yo fingí no entender. «¿Qué testamento? ¿De qué hablas?». Carlos aprovechó mi actuación. «¿Ves? Ya ni se acuerda. Pero los papeles están ahí, todo legal».
Mi hija se quedó callada un rato largo, luego suspiró. No me importa el testamento, Carlos. No cuido a mi padre por dinero, lo cuido por amor. Carlos sonrió con desprecio. Qué noble de tu parte, hermana. Pero amor no paga medicinas, ni doctores, ni comida. Y cuando papá empeore más, vas a necesitar mucho dinero para cuidarlo bien. Esa noche, Rocío se quedó a dormir en el cuarto de huéspedes. Escuché cómo lloraba bajito, y mi corazón se partía por no poder consolarla, no poder decirle la verdad. Pero también sabía que tenía que seguir con mi plan hasta el final. A la mañana siguiente, Carlos habló muy serio con su hermana. Rocío, lo pensé toda la noche, y tienes razón. Papá no puede seguir amarrado, pero tampoco puedes quedarte aquí indefinidamente. Tienes tu vida, tu carrera. Rocío asintió. Tienes razón. ¿Qué propones? Vamos a intentar cuidarlo entre los dos, dijo Carlos con una sonrisa que yo conocía muy bien, la que ponía de niño cuando había hecho una travesura. Tú vienes los fines de semana, yo me encargo entre semana, y si vemos que no podemos, entonces sí consideramos otras opciones. Rocío aceptó, sin saber que mi hijo ya tenía todo planeado para cuando ella no estuviera presente. En cuanto mi hija se fue ese domingo, Carlos me amarró otra vez. Se acabó la actuación, papá. Tu hija heroica ya se fue y ahora volvemos a las reglas de la casa. Esa noche escuché cómo Carlos hablaba por teléfono con el tal Guzmán. Sí, señor, todo va según el plan. En 2 semanas firmamos, y el viejo ya va a estar en Guadalajara para entonces, bien sedado y callado. Ahí entendí que se me acababa el tiempo. Carlos había planeado todo. Iba a firmar la venta de mi propiedad. Me iba a meter al asilo drogado para que no pudiera protestar, y para cuando Rocío se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Tenía que actuar rápido, o perdería todo para siempre. Al día siguiente, cuando Carlos me dejó amarrado para ir al pueblo, logré aflojar las cuerdas lo suficiente para sacar una mano. Tenía escondido en mi buró el teléfono celular que Rocío me había regalado en mi cumpleaños. Con los dedos entumecidos marqué el número de Miguel. Compadre, necesito que vengas. Creo que ya es hora de acabar con esta farsa. Miguel llegó esa tarde y le conté todo lo que había pasado. Mi viejo amigo estaba furioso. Ramón, esto ya no es una prueba, es tortura. Tienes que detener esto antes de que Carlos haga algo peor. Estuvimos planeando los últimos detalles de mi venganza, sin saber que lo más difícil aún estaba por venir. El día de la cita en la notaría amaneció con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Carlos llegó muy temprano a la casa, acompañado de Patricia y cargando una silla de ruedas que había rentado en la farmacia del pueblo. «Buenos días, papá», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hoy vamos a salir a hacer unos trámites importantes». Yo fingí estar más confundido que nunca, babeando un poco y mirando la silla de ruedas como si fuera un objeto extraño. «¿Qué es eso?» «No quiero subirme ahí». Carlos me habló con esa paciencia fingida que había perfeccionado. «Es solo para que no te canses, papá. Vamos a ver al licenciado Morales. ¿Te acuerdas de él?» Don Felipe Morales había sido el notario de la familia durante más de 20 años. Había redactado mi testamento original, había tramitado la compra de las tierras adicionales cuando expandí la plantación. Conocía cada detalle de mi patrimonio. La ironía de que Carlos escogiera precisamente a él para su fraude me parecía casi poética. «No conozco a ningún Morales», dije arrastrando las palabras como si estuviera muy sedado. «¿Por qué tengo que ir a ver a un desconocido?» Patricia se acercó con un vaso de agua
y otra de esas pastillas azules. Don Ramón, tómese su medicina para que esté más tranquilo durante el viaje. Esta vez no pude fingir que me la tomaba, porque Carlos estaba mirando directamente mi boca. La pastilla era amarga y me dio náuseas, pero la tragué completa. Sabía que tenía que aguantar los efectos del sedante hasta llegar a la notaría. En 1 hora y media estaría todo resuelto, de una manera u otra. Me subieron a la silla de ruedas con mucho teatro. Carlos fingiendo ser el hijo amoroso que cuida a su padre enfermo. Con cuidadito, papá, no te vayas a lastimar. Patricia empacó pañuelos, agua y más pastillas en una bolsa, como si fuéramos de viaje largo. Los vecinos que nos vieron salir seguramente pensaron qué hijo tan dedicado tenía don Ramón. Durante el camino al pueblo, yo dejé que mi cabeza colgara hacia un lado, fingiendo estar completamente sedado. Carlos manejaba silbando, de tan buen humor que estaba. Patricia revisaba unos papeles. ¿Ya tienes todo listo? Los documentos de identidad, los títulos de propiedad, el poder que supuestamente firmó tu papá. Todo está perfecto, respondió Carlos. El licenciado Morales ya revisó los papeles que le mandé por adelantado. Solo falta que papá ponga su huella digital y su garabato de firma, y listo. Para la tarde ya tendremos el primer pago del señor Vázquez. Se rieron juntos, planeando cómo gastar los primeros millones. La notaría de don Felipe quedaba en el centro del pueblo, en una casa colonial de 2 pisos que había pertenecido a su familia desde la época de la Revolución. Carlos tuvo que cargarme hasta el 2.º piso porque no había elevador, y yo me hice completamente peso muerto para que le costara trabajo. «Órale, papá, ¿cuánto pesas?», gruñó a mitad de las escaleras. La secretaria de don Felipe, doña Carmen, nos recibió con cara de preocupación. «Ay, don Carlos, qué pena ver así a su papá. Don Ramón siempre fue tan fuerte, tan lúcido». Carlos puso cara de circunstancias. «Sí, doña Carmen, la enfermedad ha sido muy dura para todos nosotros». En la sala de espera había otra persona, un hombre de traje gris que se levantó cuando llegamos. Era alto, de unos 50 años, con bigote bien recortado y portafolio de piel. «Usted debe ser el señor Carlos Hernández», dijo extendiendo la mano. «Yo soy Juan Carlos Vázquez, de Guadalajara. Un placer conocerlo finalmente en persona». Carlos le estrechó la mano con entusiasmo. «Señor Vázquez, qué gusto. Espero que el viaje no haya sido muy pesado». El supuesto comprador miró hacia donde yo estaba en la silla de ruedas. «Y este debe ser su señor padre. Lamento mucho su situación». Carlos asintió. «Sí, papá ya no está muy consciente de lo que pasa, pero son trámites necesarios». Don Felipe apareció en la puerta de su oficina, un hombre mayor de pelo blanco y lentes gruesos que conocía desde que era niño. Cuando me vio en la silla de ruedas, se le ensombreció la cara. «Don Ramón, cuánto lamento verlo así. Pase, por favor, vamos a su oficina para revisar los documentos». La oficina de don Felipe estaba llena de libros de leyes, títulos enmarcados en las paredes y una mesa de nogal macizo donde habían firmado generaciones de familias del pueblo sus documentos más importantes. Carlos empujó mi silla hasta quedar frente al escritorio, mientras el señor Vázquez se sentaba en una de las sillas de cuero. «Bien», comenzó don Felipe acomodándose los lentes. «Según entiendo, don Carlos necesita obtener poder legal para administrar los bienes de su padre, debido a la incapacidad mental certificada por el doctor Miguel Ramírez». Carlos asintió. «Exactamente, licenciado, y el señor Vázquez aquí presente está interesado en comprar la plantación de aguacates».
Don Felipe extendió los documentos sobre la mesa. Tengo aquí los certificados médicos, los títulos de propiedad y el poder notarial que necesita firmarse. Según la ley, aunque don Ramón tenga demencia, debe intentar firmar por sí mismo si está presente. Carlos se puso nervioso. Licenciado, mi papá ya no puede ni sostener una pluma. ¿No basta con su huella digital? Bueno, podemos intentar, dijo don Felipe con tono profesional. Don Ramón, ¿puede escucharme? Me acerqué una pluma a la mano temblorosa, fingiendo no entender qué era. La dejé caer al suelo, luego miré alrededor como si no supiera dónde estaba. Ve, licenciado, dijo Carlos, ya no tiene capacidad para nada. El señor Vázquez se aclaró la garganta. Disculpen, pero me gustaría revisar una vez más los límites exactos de la propiedad. Son 30 hectáreas, ¿correcto? Carlos desplegó un mapa sobre la mesa. Sí, señor Vázquez. Desde el río San Juan hasta el Cerro de la Cruz, colindando al norte con las tierras de los Medina. Don Felipe comenzó a leer el documento oficial. Poder especial irrevocable, otorgado por Ramón Hernández Aguirre a favor de su hijo Carlos Hernández Morales, para la administración, venta y disposición de todos sus bienes muebles e inmuebles. Su voz llenaba la oficina mientras yo seguía fingiendo estar completamente ausente. Patricia, que había estado callada hasta entonces, preguntó: «Licenciado, una vez firmado este poder, ¿Carlos puede hacer lo que considere necesario con las propiedades?» Don Felipe asintió. «Sí, señora. El poder es amplio e irrevocable. Don Carlos quedaría como único administrador legal de todo el patrimonio de su padre». El señor Vázquez abrió su portafolio y sacó un folder grueso. «Perfecto. Tengo aquí el contrato de compraventa y el cheque certificado por el primer pago de 5 millones de pesos. El resto se pagaría en 3 exhibiciones mensuales». Carlos casi se babea al ver el cheque. «Excelente, señor Vázquez. Todo está saliendo perfecto». Don Felipe preparó la almohadilla de tinta para la huella digital. «Bien, necesito que don Ramón ponga su huella aquí, y si puede, que trate de firmar abajo». Carlos levantó mi mano derecha y la puso sobre la almohadilla, luego sobre el papel. La tinta dejó una marca clara de mi pulgar, sellando aparentemente mi destino. «Ahora la firma», dijo don Felipe poniendo la pluma en mi mano. Yo la sostuve temblando, hice unos garabatos incoherentes que no se parecían en nada a mi firma real, pero que podrían pasar por los trazos de un enfermo mental. «Listo», anunció don Felipe. «El poder está debidamente firmado y sellado». Carlos y Patricia intercambiaron miradas de triunfo. El señor Vázquez cerró su portafolio con satisfacción. «Perfecto. Ahora podemos proceder con el contrato de compraventa». Don Felipe comenzó a preparar los siguientes documentos y yo sabía que había llegado el momento que había estado esperando durante semanas. Me incorporé lentamente en la silla de ruedas, como si despertara de un sueño profundo. Primero moví la cabeza de lado a lado, luego parpadeé varias veces como si tratara de enfocar la vista. Carlos estaba tan concentrado en los papeles que no se dio cuenta inmediatamente. «Licenciado Morales», dije con voz clara y fuerte, «¿podría hacer el favor de cerrar la puerta de su oficina?» El silencio que siguió a mis palabras fue total. Don Felipe me miró por encima de sus lentes con expresión de asombro. Carlos se quedó con la boca abierta, el cheque todavía en sus manos. Patricia dejó caer su bolsa al suelo. El señor Vázquez sonrió ligeramente, como si hubiera estado esperando ese momento. Papá, ¿qué dijiste?
Tartamudeó Carlos, su cara perdiendo todo el color. ¿Cómo puedes hablar así? Yo me puse de pie lentamente, sosteniéndome del escritorio, pero con firmeza. Hablo así porque nunca dejé de poder hablar, hijo, y nunca tuve demencia ni Alzheimer ni nada parecido. Don Felipe cerró la puerta como le había pedido, con cara de quien empieza a entender que algo muy grande está sucediendo. Don Ramón, ¿qué significa esto? ¿Los certificados médicos? Yo me acerqué al escritorio y tomé los documentos falsos. Los certificados son tan falsos como la enfermedad que fingí tener durante 2 meses. Carlos se levantó bruscamente de su silla. «Estás loco. Tienes demencia». El doctor Miguel lo confirmó. Yo negué con la cabeza. «Miguel Ramírez es mi compadre de toda la vida, Carlos. Me ayudó a preparar este teatro para descubrir qué clase de hijo había criado». Patricia empezó a temblar. «No, no puede ser. Usted estaba completamente perdido. No nos reconocía. Se orinaba encima». Su voz se quebró al darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. «Actué cada segundo de esa farsa», les dije mirándolos directo a los ojos. Cada olvido, cada confusión, cada momento de aparente demencia, todo fue actuación. El señor Vázquez se aclaró la garganta. «Creo que es momento de que me presente adecuadamente. Soy Juan Carlos Vázquez, pero no soy ningún comprador de Guadalajara. Soy el abogado de don Ramón, especialista en derecho penal». Carlos se desplomó en su silla. «No, no puede ser». «Oh, sí puede ser», dijo el licenciado Vázquez, abriendo nuevamente su portafolio. «Durante las últimas 2 semanas he estado recopilando evidencia de maltrato a personas mayores, intento de fraude y apropiación ilícita de bienes. Tengo aquí las fotografías de las marcas que las cuerdas dejaron en las muñecas de don Ramón, testimonios de vecinos que los vieron tratarlo mal y algo aún mejor. Sacó una pequeña grabadora digital. Tengo grabaciones de audio donde ustedes planean vender la propiedad. Hablan de meter a don Ramón en un asilo, se burlan de él amarrado en su cama y celebran por anticipado su muerte». La cara de Carlos se puso verde. «Esas grabaciones no son legales, no pueden usarse». «Al contrario», intervino don Felipe, que ya había entendido completamente la situación. «Las grabaciones hechas en propiedad privada del dueño de la casa son completamente legales, y yo, como notario público, soy testigo de que don Ramón está en plenas facultades mentales». Carlos intentó levantarse. «Esto es una conspiración. Ustedes se pusieron de acuerdo para estafarnos». El licenciado Vázquez sonrió fríamente. «¿Estafar a quién, señor Carlos? ¿Acaso usted tenía algún derecho legal sobre la propiedad de su padre? ¿O planeaba robar algo que no le pertenecía?». Patricia empezó a llorar. «Don Ramón, perdónenos, no sabíamos lo que hacíamos». «No sabían», les dije con voz firme. «¿No sabían que estaban amarrando a su propio padre a la cama como a un animal? ¿No sabían que me dejaban sin agua ni comida durante horas? ¿No sabían que se burlaban de mi supuesta demencia mientras bebían mi tequila?». Mi voz se alzó con toda la indignación que había estado conteniendo. Don Felipe revisó los documentos sobre su mesa. «Por supuesto, el poder notarial que acabamos de firmar es completamente nulo. Fue obtenido mediante engaño y bajo premisas falsas. Y debo decir, don Carlos, que intentar obtener poder sobre bienes ajenos mediante documentos médicos falsos constituye un delito grave». Carlos se puso de pie tambaleándose. «Papá, por favor, hablemos en privado. Podemos arreglar esto en familia. No involucres a las autoridades». Yo lo miré con una tristeza profunda. «Carlos, tú dejaste de ser mi familia el día que me amarraste como a un perro
para robar mi trabajo de toda la vida. El licenciado Vázquez comenzó a organizar sus papeles. Don Ramón, como discutimos, podemos proceder de dos maneras. Podemos presentar los cargos penales inmediatamente o podemos darles una última oportunidad de irse con dignidad. Carlos se aferró a esa esperanza. Sí, papá, dame una oportunidad. Todo puede volver a ser como antes. ¿Como antes?, le pregunté incrédulo. ¿Te refieres a cuando planeabas mi muerte para heredar más rápido? ¿O a cuando celebrabas con tus amigos que el viejo loco ya no entendía nada? Patricia siguió llorando. Don Ramón, estábamos desesperados. Necesitábamos el dinero para nuestros planes. Sus planes, dije con desprecio, eran vivir cómodamente a costa del sufrimiento de su propio padre. Sus planes eran encerrarme en un asilo lejos de todo lo que amo para que nunca pudiera estorbar sus celebraciones. Carlos intentó acercarse a mí. Papá, yo te amo. Eres mi padre. Un padre que amas no se amarra a la cama, le respondí secamente. Un padre que amas no se abandona 12 horas sin agua. Un padre que amas no se droga para mantenerlo callado mientras robas su patrimonio. Don Felipe negaba con la cabeza, claramente impresionado por la crueldad de lo que había escuchado. El licenciado Vázquez cerró su portafolio. Bien, don Ramón, ¿cuál es su decisión final? Yo miré a Carlos y Patricia por última vez. Mi decisión ya está tomada. Salgan de mi propiedad inmediatamente. No quiero volver a verlos nunca. Carlos cayó de rodillas. Papá, por favor, soy tu hijo. Mi hijo murió el día que decidió amarrar a su padre como a un animal. Le dije con voz quebrada pero firme. Tú eres un extraño que comparte mi apellido. Patricia trató de suplicar también. Don Ramón, piense en sus nietos, en la familia. Ustedes pensaron en la familia cuando me amarraron para robarme, le corté. Don Felipe se levantó de su escritorio. Señores, creo que esta reunión ha terminado. Los documentos que trajeron son nulos y sugiero que se retiren antes de que la situación se complique más. Carlos y Patricia salieron de la oficina derrotados, sin el cheque, sin los documentos, sin nada más que la vergüenza de haber sido descubiertos. Cuando se cerró la puerta tras ellos, me senté pesadamente en la silla. La actuación había terminado, pero el dolor de descubrir la verdad sobre mi hijo era real y profundo. Don Felipe me puso la mano en el hombro. Don Ramón, lamento mucho que haya tenido que pasar por esto. El licenciado Vázquez asintió. Fue muy valiente de su parte, don Ramón. No muchos hombres habrían tenido el coraje de llegar hasta el final. Mientras salíamos de la notaría, ya sabía que mi vida había cambiado para siempre. Había recuperado mi propiedad y mi dignidad, pero había perdido a un hijo. La pregunta que me quedaba era si había valido la pena descubrir una verdad tan dolorosa, o si habría sido mejor vivir en la ignorancia de creer que me amaban. Cuando regresamos a la hacienda Santa María desde la notaría, mi corazón latía con una mezcla de alivio y dolor que nunca había sentido antes. El licenciado Vázquez me acompañó hasta la casa porque sabía que aún faltaba la parte más difícil de todo este proceso: mostrar las evidencias que había estado recopilando durante estos 2 meses terribles. Don Ramón, ¿está seguro de que quiere hacer esto?, me preguntó mientras estacionábamos frente a mi casa. Las grabaciones de video van a ser muy dolorosas de ver, tanto para usted como para su hija Rocío cuando se las mostremos. Yo asentí con determinación. Licenciado, he llegado hasta aquí. No puedo detenerme ahora cuando estoy tan cerca de hacer justicia. 3 semanas antes, cuando ya sospechaba que Carlos me estaba maltratando gravemente,
Había pedido ayuda a mi vecino don Joaquín, el dueño de la ferretería. Le expliqué mi situación y él, que también tenía hijos adultos, entendió perfectamente mis temores. Don Ramón, mi cuñado, instala cámaras de seguridad en casas y negocios. Puedo pedirle que venga a platicar con usted, me había dicho. El cuñado de Joaquín, un joven llamado Roberto, llegó una tarde cuando Carlos había ido al pueblo. Le conté mi plan y él se mostró muy impresionado. Don Ramón, lo que me cuenta es muy grave. Vamos a instalar cámaras tan pequeñas que su hijo nunca se va a dar cuenta. Instalamos 3 cámaras diminutas, una en mi recámara, otra en la sala y una tercera en la cocina. Las cámaras graban automáticamente cuando detectan movimiento, me explicó Roberto mientras me enseñaba cómo ver las grabaciones en una tableta pequeña que escondí en mi buró. Todo se guarda en una memoria que está conectada por internet a mi oficina, así que aunque su hijo encuentre las cámaras, las grabaciones van a estar seguras. Durante las semanas siguientes, mientras fingía estar demente y amarrado a mi cama, las cámaras habían grabado todo. Cada insulto, cada momento de crueldad, cada conversación donde Carlos y Patricia planeaban robar mi patrimonio. Yo revisaba las grabaciones por las noches cuando ellos creían que estaba sedado y cada video me partía el corazón un poco más. Ahora, sentado en mi sala con el licenciado Vázquez, preparé la tableta para mostrarle las evidencias más contundentes. Esto que vamos a ver, licenciado, es solo una pequeña parte de todo lo que grabé. Hay más de 40 horas de video donde mi hijo me maltrata físicamente y emocionalmente. El primer video mostraba a Carlos amarrándome a la cama mientras yo fingía estar inconsciente por los sedantes. En la grabación se escuchaba claramente su voz. «Pinche viejo, ojalá se muera de una vez para que dejemos de lidiar con él». Patricia se reía en el fondo. «Ten paciencia, mi amor, ya falta poco para que esté en el asilo y nosotros en nuestra nueva casa de Guadalajara». El licenciado Vázquez pausó el video. «Don Ramón, esto es evidencia contundente de maltrato físico y emocional. Con esto podemos procesar a su hijo por varios delitos graves». Yo continué mostrándole más grabaciones. Carlos dejándome amarrado durante 12 horas seguidas. Patricia riéndose de mis supuestas alucinaciones, los dos celebrando con alcohol mientras yo sufría en mi recámara. El video más doloroso era uno donde Carlos traía a sus amigos borrachos a celebrar la futura venta de mi propiedad. En la grabación se veía cómo entraban a mi cuarto para burlarse de mí. «Miren al loco, ni se da cuenta de que estamos aquí». Uno de sus amigos sugería: «Deberías ponerle un bozal como a los perros rabiosos». Las carcajadas se escuchaban claramente mientras yo fingía estar dormido. «Hay algo más», le dije al licenciado mientras buscaba otro archivo. «Esta grabación es de hace 5 días, cuando Carlos pensaba que yo estaba completamente sedado. En el video se veía a mi hijo hablando por teléfono con alguien del asilo en Guadalajara. Sí, quiero el paquete completo de sedación. No importa el costo, necesito que esté completamente controlado. No puede hablar con nadie ni causar problemas». El licenciado Vázquez cerró la tableta después de ver media docena de videos. «Don Ramón, tengo suficiente evidencia para procesar a Carlos por maltrato a personas mayores, secuestro, intento de fraude y conspiración para cometer robo. Estamos hablando de varios años de cárcel». Yo suspiré profundamente. «Licenciado, haga lo que tenga que hacer. Ya no es mi hijo, es un criminal». Esa tarde llamé a Rocío para pedirle que viniera inmediatamente a la hacienda. «Hija, necesito verte urgentemente».
Ha pasado algo muy grave y necesitas saberlo. Rocío llegó 2 horas después, preocupada por el tono de mi voz en el teléfono. Cuando entró a la casa y me vio caminando normalmente, sin silla de ruedas ni confusión, se quedó paralizada. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué caminas así? ¿Dónde está Carlos?», me preguntó mientras se acercaba a mí con cautela. Yo la senté en el sofá y le tomé las manos. «Rocío, lo que te voy a contar va a dolerte mucho, pero necesitas saber la verdad sobre tu hermano y sobre mi supuesta enfermedad». Le conté todo desde el principio. Mis sospechas sobre las intenciones de Carlos, el plan que hice con Miguel para fingir demencia, los 2 meses de maltrato que sufrí mientras actuaba estar loco, y finalmente la confrontación en la notaría esa mañana. Rocío me escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede ser, papá. Carlos puede ser egoísta, pero nunca pensé que fuera capaz de tanto», murmuró cuando terminé mi relato. Yo saqué la tableta. «Hija, sé que esto va a ser muy difícil para ti, pero necesitas ver las pruebas». Le mostré algunos de los videos menos violentos, pero suficientes para que entendiera la magnitud de la crueldad de su hermano. Rocío se tapó la boca con las manos cuando vio a Carlos amarrándome y burlándose de mi sufrimiento. «Dios mío, papá, ¿cómo pudiste soportar esto? ¿Cómo pudo hacer esto mi propio hermano?». Sus lágrimas se convirtieron en sollozos. Y yo que lo defendía cuando me decía que no viniera tanto, que no te molestara con preguntas. «No te culpes, hija», le dije abrazándola. «Carlos engañó a todos. Es un actor muy convincente cuando le conviene». El licenciado Vázquez, que había estado esperando en la cocina para darnos privacidad, se acercó para explicarle a Rocío los pasos legales que seguirían. «Señorita Rocío, mañana presentaremos la denuncia penal contra su hermano. Las pruebas son tan contundentes que seguramente será arrestado inmediatamente». Rocío se secó las lágrimas. «¿Y qué va a pasar con papá? ¿Con la propiedad?». El licenciado sonrió. «Eso es lo mejor de todo esto. Su padre ya preparó un testamento nuevo donde usted queda como única heredera de todos los bienes. Después de lo que Carlos intentó hacer, don Ramón decidió que usted es la única hija que merece su confianza. Yo saqué los documentos que habíamos preparado esa tarde después de salir de la notaría. Rocío, durante estos 2 meses de sufrimiento, lo único que me consolaba era pensar que tú sí me amabas de verdad. Fuiste la única que trató de protegerme, que cuestionó el maltrato de tu hermano. Esta propiedad es tuya ahora». Mi hija tomó los papeles con manos temblorosas. «Papá, yo no necesito herencias. Solo quiero que estés bien, que nunca más tengas que sufrir así». Yo sonreí por primera vez en meses. «Por eso precisamente mereces quedarte con todo, hija. Porque no lo pides, porque tu amor es genuino». El licenciado Vázquez nos explicó que tendríamos que testificar en la audiencia preliminar, donde presentaríamos todas las grabaciones como evidencia. «Don Ramón, también necesitamos que el doctor Miguel testifique sobre cómo prepararon el diagnóstico falso. Su testimonio va a ser crucial para demostrar que usted siempre estuvo mentalmente competente». 2 días después, llegaron a la hacienda los agentes del Ministerio Público para arrestar a Carlos. Yo los estaba esperando en el portal cuando llegaron en sus camionetas oficiales. «¿Es usted Ramón Hernández Aguirre?», me preguntó el agente a cargo. «Sí, señor, y tengo una denuncia que presentar contra mi hijo, Carlos Hernández Morales, por maltrato, intento de fraude y otros delitos». Carlos apareció 1 hora después, seguramente para intentar convencerme de no proceder con las acusaciones.
Cuando vio las camionetas de la policía estacionadas frente a mi casa, trató de huir, pero los agentes ya lo estaban esperando. Carlos Hernández Morales queda arrestado por maltrato a personas mayores e intento de fraude, le dijeron mientras le ponían las esposas. «Papá, por favor», me gritó mientras se lo llevaban. «Soy tu hijo, no puedes hacerme esto». Yo me mantuve firme en el portal. «Tú dejaste de ser mi hijo cuando decidiste amarrarme como a un animal para robar mi trabajo de toda la vida». Sus gritos se perdieron en la distancia mientras la camioneta se alejaba por el camino de tierra. Patricia llegó esa misma tarde, llorando y suplicándome que retirara las acusaciones contra Carlos. «Don Ramón, piense en sus nietos, van a crecer sin padre». Yo la miré con frialdad. «¿Usted pensó en mis nietos cuando se reía de verme amarrado y sedado? Sus hijos van a estar mejor sin un padre criminal que les enseñe a maltratar a los abuelos». Una semana después, Rocío tomó la decisión más importante de su vida. Renunció a su trabajo en el hospital de Morelia para mudarse conmigo a la hacienda Santa María. «Papá, quiero aprender a manejar la plantación. Quiero continuar el trabajo que tú y el abuelo empezaron aquí», me dijo mientras empacaba sus cosas. «Hija, estás dejando una carrera estable por un viejo que ya no tiene tantos años por delante», le dije, aunque por dentro me emocionaba tenerla cerca. Rocío me abrazó. «Papá, después de ver lo que te hizo Carlos, me di cuenta de que la familia verdadera vale más que cualquier trabajo. Además, siempre me gustaron los aguacates más que los enfermos». Ahora, 3 meses después del juicio, donde Carlos fue condenado a 5 años de prisión, Rocío y yo trabajamos juntos todas las mañanas entre los árboles de aguacate. Ella ha aprendido rápidamente sobre injertos, fertilizantes y técnicas de cosecha. Los trabajadores de la plantación la respetan porque ven que tiene las mismas manos fuertes y el mismo amor por la tierra que tuvieron su abuelo y su padre. Las tardes las pasamos en el portal, planeando mejoras para la plantación o simplemente platicando sobre la vida. Rocío me ha contado que algunos de sus antiguos compañeros del hospital no entendieron su decisión de dejar la medicina por la agricultura, pero ella está feliz. «Papá, aquí curo la tierra en lugar de curar personas y la tierra es más agradecida». Carlos sigue en prisión, y aunque Patricia me ha escrito varias cartas pidiendo perdón, yo nunca he respondido. Algunos vecinos me dicen que soy muy duro, que debería perdonar a mi hijo, pero yo les contesto que hay cosas que no se pueden perdonar. Amarrar a tu propio padre como a un animal para robarle es una de esas cosas. Si me preguntas si me arrepiento de haber fingido demencia para descubrir la verdad, te diré que no. Fue doloroso, humillante y me rompió el corazón, pero me salvó de pasar mis últimos años siendo víctima de un hijo sin escrúpulos. Ahora vivo tranquilo, trabajando mi tierra con mi hija verdadera, y duermo en paz sabiendo que mi patrimonio quedará en manos de quien realmente lo merece. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.